Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Sosa y estás en mi canal En Busca de la Historia. Vamos a hacer una nueva clase de Historia del Perú, no empezando de esta manera, con las recomendaciones siempre del caso. Ya sabes, haz esto cuando toses o estornudes, lávate bien las manos, no te veas ver y respeta la cuarentena. Nos han aumentado más días, discutible la determinación, pero totalmente respetable. Hay que hacer caso a lo que diga el gobierno. También hay que recordarte que si te gustan estos videos, dale like, comparte, suscríbete y comenta todos los videos para que te sigan llegando, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar nuestro tema, que es la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y que encierra de una u otra manera, pues, estas relaciones, en esta época, estas relaciones que se desarrollaron posteriormente ya con otro hecho, que hubo entre Perú y Bolivia, porque muchísimas cosas las unían en ese momento de la historia. Pero básicamente, ¿qué cosa es? ¿Cómo definimos a la Confederación Perú-Boliviana? Con estas palabras, ¿no? Ponemos ahí, fue una organización política, y si es evidente, política, pero principalmente una cosa muy importante, política y económica. Porque uno de los intereses más importantes para el desarrollo de esta confederación definitivamente que fue la economía. Pero hay más que aprender. Fue una organización política económica entre los años 1836 hasta 1839. Tú te podrás decir, pero 3 añitos no es, 3 añitos nomás. Hay que recordar que como toda organización va a tener que trabajar mucho para que, valga la redundancia, se organice. Pero así como va a tener gente aliada, también va a tener gente en contra. No te vayas a olvidar de eso, que es muy importante, para entender sobre todo estos momentos de la historia, ¿no? A ver, continuamos. Acá vamos a ubicar 4 razones principales por las cuales se crea esta confederación perú-boliviana. La primera es esta. Las razones personales. ¿Y a qué llamamos razones personales? ¿O a quiénes nos estamos refiriendo? Porque tenemos que decir nombre y apellido, ¿no? Hay que recordar que uno de los políticos más importantes y militares muy importantes de la época en el Perú era Agustín Gamarra, que ya había sido presidente 2 veces de la República de nuestro país. Además, hay que recordar que en Bolivia, en otro país involucrado, había un político y militar también muy en esa época tanto como discutible que como admirado en aquella época, que era Andrés de Santa Cruz. Entre ellos dos había una rivalidad política, ¿no? Es por eso que estas razones son personales. Así como hay razones personales, también hay razones históricas. ¿Por qué razones históricas, te dirás? Hay que recordar, miremos el mapa que hemos dibujado acá, ¿ya? Las razones históricas podríamos sacar la conclusión que a nivel de historia, ¿no? Perú y Bolivia siempre han tenido esa relación, más que nada en el sector del altiplano, que es la relación que limitan, ¿no? Limitaban y siguen limitando todavía. Hay que recordar que en esta zona del Perú y de Bolivia se desarrolló la cultura de Tiahuanaco y además el Tahuantinsuyo, como imperio incaico, también tuvo mucha relación, unió esos dos pueblos. Además, durante el virreinato también, hasta cierta parte del virreinato, y después no es que se haya roto esa relación, sino es que fue otra clase de relación después, pero sí estuvieron muy relacionados. Además, tenemos las geográficas, por obvias razones las geográficas, ¿no? Ahí está, mucha relación, la Titicaca, había mucha conexión ahí, y una de las tantas conexiones y razones también a su vez eran las económicas, no nos podemos olvidar de eso. ¿Por qué? Porque en esta parte había un gran comercio. ¿Te acuerdas de Tupac Amaru II? Ya, muy bien, claro que sí. Él trasladaba de sus mulas llevando productos desde el Cusco hasta la ciudad de Potosí, ahí en Bolivia. Entonces había mucha relación. Hemos deducido estas 4 razones por las cuales se crea la Confederación Perú-Boliviana, que insisto, es un tema del siglo XIX en el Perú, entendiendo también la inestabilidad que va a generar
políticamente hablando de este acontecimiento. Hay que recordar que antes de 1836, el presidente de la República era Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven de la historia del Perú. Mira, ¿no? Muy bien. Como siempre y como en todas las clases, vamos a ubicarlo en el tiempo, porque siempre es bueno saber un acontecimiento como este de la Confederación Perú-Boliviana en medio, ¿sí o no? Entonces ponemos acá Confederación. Como ya sabemos que estamos hablando de la Confederación Perú-Boliviana, hay que entender o hay que conocer qué está antes de esta confederación. ¿Para qué? Para saber qué es lo que genera, ¿no? Y hay que recordar que acá, al menos en el Perú, se desarrollaba o se iniciaba la República. La República. El Perú era un país incipiente todavía. ¿Y qué significa eso? Que recién estaba apareciendo, con todos sus defectos. Hasta ese momento ya había habido golpes de Estado. En ese momento ya los presidentes no terminaban sus gobiernos. Como lo hicimos en la clase pasada del primer militarismo, si es que no has visto ese video, chequéalo ahí, para que de una otra manera pues, te ubiques en el tiempo, ¿no? Y profesor, si antes de la Confederación el Perú se iniciaba como república, ¿cuál va a ser la consecuencia de la Confederación Perú-Boliviana? Que solamente dura 3 años, es decir, muy poco tiempo, ¿no? O sea, no dejaron estabilizarse. Hay que recordar que después de la tema de la Confederación podemos ubicar en la historia del Perú, yo lo mencioné en algún video, la época del caos. Del caos. Ush, sorry. A ver, acá no estamos hablando de un apocalipsis, no hay coronavirus, no hay nada de eso. Acá estamos hablando de un caos político, de un caos económico y, por qué no decirlo también, de un caos social. Es que la República del Perú, al menos en su clase política, todos se traicionaban, golpes de Estado, cambios de constitución, era una republiqueta, así de práctico. ¿Ok? Entonces, digamos, hasta ahí hemos visto qué cosa. Uno, el concepto que fue básicamente, que lo hemos denominado, que fue una organización política y económica, y hasta el momento estamos fundamentando eso, las 4 razones personales, o las 4 razones personales, históricas, geográficas y económicas, y ubicando cronológicamente en el tiempo. Ahora, ¿cómo se dividió el territorio de la Confederación Perú-Boliviana? Que es muy interesante conocerlo, ¿no? A ver, por ejemplo, esto se va a llamar Estado norperuano. ¿Ok? Esto se va a llamar Estado sur peruano. ¿Y cómo se va a llamar esto? Se va a llamar Estado boliviano. Digamos, el jefe supremo o el supremo protector, así como se lo denominaron, fue, como que el presidente, algo así, ¿no? Para que lo entiendas rápido, de todo ese territorio fue Andrés Santa Cruz, boliviano, el supremo protector. ¿Cómo legalizaron esta organización política y económica? En Tacna, un 28 de octubre de 1836. Después de que, bueno, se derrotara a Felipe Santiago Salaverry, que era uno de los principales opositores a la creación de esta organización política y económica, ¿no? Llamaron un congreso en Tacna y ahí lo legalizaron, y ahí lo formalizaron, digámoslo así, ¿no? Entonces, te preguntarás, ¿qué objetivo tenía esta organización? Hay que recordar, hay que ubicar en el contexto histórico, ¿ya? A ver, hay que recordar, como mencionamos hace rato, que tanto Perú y Bolivia tenían muchas relaciones económicas, hasta antes de las reformas borbónicas. ¿Y por qué hicimos eso? Porque Tupac Amaru, por ejemplo, pasaba y nadie le decía nada. Hasta que Carlos III, por ejemplo, ¿no? Carlos III aplicó las reformas borbónicas y, entre tantas cosas, y hemos visto, y eso es un video que tiene relación con las reformas borbónicas, que lo tenemos por ahí, búsquenlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Carlos III crea, aparte de los 2 virreinatos que ya tenían América, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, crea el virreinato de Nueva Granada, que no tiene mucha relación geográfica directa con el Perú, no está arriba, ¿no? Al menos con esta parte del Perú, ¿ya? Pero crea el virreinato del Río de la Plata. Es decir, crea un virreinato y cuando Tupac Amaru, por ejemplo, quiere pasar a otro territorio, al virreinato del Río de la Plata, que en ese momento, o hasta antes de su creación, era el Estado boliviano, o Bolivia en sí, el Alto Perú en ese momento, ya le comenzaron a cobrar peajes. Es decir,
el comercio no es que estaba restringido, sino es que había muchísimos problemas para hacer comercio en aquella época. Es por eso, ¿ya?, que se tiene ese antecedente, digamos, ¿no? Y hay que recordar, esta unión entre Perú y Bolivia, así como tuvo aliados, también tuvo detractores, ¿no?, por decirlo así, opositores. Aliados tenía a Estados Unidos, a Inglaterra, que veía con buenos ojos otro bloque continental, pero a su vez también tenía opositores como la aristocracia limeña, sobre todo, ¿ya? Aristocracia limeña, los tenía a los argentinos y también tenía a los chilenos. ¿Ok? Así que, bueno, al menos esta es la primera parte de la Confederación Perú-Boliviana, porque es un tema muy extenso. No te olvides de suscribirte. Espero que te haya gustado el video. Dale like, comparte, suscríbete, presiona esa campanita para que te lleguen más videos. Y no te olvides de respetar la cuarentena. 13 días más, imagínate. Pero vamos, pero no te olvides, tose de esta manera, estornuda de esa manera también, lávate las manos durante 20 segundos. Y nada, pues. Bueno, si te gusta mi video, dale like, comparte, suscríbete y comenta. Ya sabes. Nos vemos, cuídense.